Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Buenos días o buenas tardes en otras latitudes. Esta es la hora de Lima, Perú. Esta noche, este programa especial tiene una contribución de nuestro viejo amigo y colega, psicólogo social y con maestría y doctorado en Relaciones Internacionales y en Asuntos de Seguridad, Antonio Flores Arriaza, desde Tegucigalpa, y en Lima, con un nuevo amigo, el coronel Abraham Lescano, coronel en situación de retiro de la Fuerza Aérea del Perú, que, como todos sabemos, por lo menos aquí en el Perú, ha tenido una fructífera y destacada carrera en su institución, con varios títulos y posgrados que a él no le gusta usar, así que no los voy a citar, pero aquí los profesionales que como él llegan a una situación de retiro ya con posibilidades de ascender a general cuando hay vacantes, hay situaciones del reglamento de ascensos, ya tienen acumulados por lo menos entre 25 y 30 años de estudios, tanto en la rama específica militar, bombardero, lo que fuera en la Fuerza Aérea, pero también en lo que antes se llamaba servicios y que hoy se consideran otras armas, como comunicaciones, como inteligencia o el ciberespacio. De tal manera que tenemos a dos personas que van a compartir muy generosamente su experiencia. Estamos precedidos por algunas noticias que son interesantes. Hay una conexión muy directa, muy reciente, entre el presidente Lula y el presidente Xi Jinping, de cooperación estratégica entre la República Popular China y la República Federativa del Brasil. Y en ese contexto, la información que vi en un canal internacional mencionaron precisamente las posibilidades que ambos van a aprovechar al máximo en los BRICS. Todavía no se anuncian en esas comunicaciones inversiones concretas, pero sí se anuncian objetivos y declaraciones en distintos campos, sea político, y le llaman cooperación a lo que precede a las inversiones, pero no hay cooperación pura, no hay cooperación en sí. Eso, por lo menos en mi ver, en mi manera de analizar las cosas, no existe la cooperación en sí, sino que está ligada al dinero, a la ciencia y tecnología, a la rentabilidad del capital, a la expansión de los mercados, a la realización en suma de los intereses de los que se llama cooperantes. Bien, no quiero extenderme más. Les repito a todos que en este programa quienes intervienen, quienes hacen el programa son los invitados que generosamente comparten su saber y su voluntad de servicio educativo y cívico. Vamos a empezar entonces ofreciendo la palabra a Antonio. Me van a permitir que los tutee, ¿no? Y me pueden tutear a mí, por supuesto, para hacer esto de una manera más amigable, menos solemne. Antonio, tienes el uso de la palabra, como habíamos adelantado. Tratemos de manejarnos por turnos de 10 minutos y quedas tú en dominio del programa. Muy agradecido por la invitación, el alto honor que me concedes de poder llegar desde Honduras, desde Tegucigalpa, la capital, hasta los amigos en Perú y América del Sur, aunque este programa puede verse a nivel mundial. Y es un honor para mí compartir escenario con el coronel Abraham Lescano, a quien le decía hace un rato que en mis sueños de juventud quise ser piloto aviador. Yo me soñaba pilotando un Spitfire derribando nazis. Pero fue una fantasía jamás realizada, doblemente. Pues bueno, hemos sido convocados para hablar hoy sobre los BRICS. Los BRICS pues es un acrónimo de la primera palabra de los países que fundaron dicha organización. Y entonces así tenemos que prácticamente vamos a hablar de esos 5 países. Pero antes vamos a hacer una entrada
como nos ha pedido el moderador del programa, para ubicarnos en lo que hoy es el orden mundial en el que vivimos. Este orden mundial pues nació como consecuencia de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. No había terminado realmente, fue un año antes, en el 44. Entonces, hablábamos pues de que en Estados Unidos, en New Hampshire, en 1944, en un hotel llamado Bretton Woods, ahí se reunieron los países que se consideraban entonces los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente liderados, encabezados por quien entonces era la fábrica del mundo. Estoy hablando obviamente de Estados Unidos, país en el cual nunca sucedió una bala. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no sufrió ataques militares, se dedicó únicamente a producir y a enviar tropas para que fueran a pelear a otros escenarios. Así que Estados Unidos está completamente íntegro, su capacidad industrial está, tanto es obvio que va a controlar la economía mundial. Y evidentemente el medio para controlar la economía mundial es la moneda, y en este caso hablamos de el dólar. Así que ellos acuerdan que la economía mundial va a ser controlada por Estados Unidos a través del dólar. Pero en esa reunión acuerdan el patrón oro, es decir, que el dólar va a valer en función del oro que los Estados Unidos deben tener en bodegas especiales que construyen para tener esos lingotes de oro. Todos sabemos, hemos conocido las fotografías, porque solamente 2 presidentes de Estados Unidos han entrado a conocer las bodegas de Fort Knox. El último presidente que entró fue Donald Trump, que como ya sabemos su estilo, él dijo, yo quiero ver ese oro, ¿verdad? Evidentemente hay dudas de si realmente ese oro está allí. Y Donald Trump fue, bajó, lo vio, salió y nunca dijo nada. Es decir, eso es muy interesante, que Donald Trump no haya dicho nada sobre lo que vio o no vio, ¿verdad? Así que, sin embargo, es que ya desde 1971, el ya famoso, tristemente, expresidente Richard Nixon de los Estados Unidos, en 1971, estamos hablando de 1944, que se instala al 71, Nixon rompe con el patrón oro y entonces le dice al mundo, señores del mundo, Estados Unidos ya no se mira obligado a tener reservas, bodegas de oro para darle valor al dólar. Así que ahora el dólar se acoge a la ley de la oferta y la demanda. Es decir, el dólar vale porque lo necesitamos. El dólar vale porque para hacer las transacciones, todas las transacciones en el mundo, hasta la compra de un cepillo dental, todo pasa por el dólar. Así que entonces, evidentemente, si no contamos con dólares, no podemos hacer negocio, no hay comercio que funcione si no se dispone del dólar. De ahí que esa es la alta demanda, ese es el valor que el mundo le reconoce a ese papel impreso en tinta verde, que eso es todo, nada más, es un papel impreso en tinta verde que todos nos hemos puesto de acuerdo que tiene un valor. El valor se lo damos nosotros. Sin embargo, Estados Unidos pues comprende que es importantísimo tratar de buscarle un valor, y así entonces se les ocurre que el principal negocio del mundo sobre el cual gira la economía mundial es el petróleo. Así que Estados Unidos hace una alianza con Arabia Saudí para que todo el petróleo que vende cualquier país en el mundo tiene que ser vendido en dólares. Hago aclaración, es que Estados Unidos no nos presta el dólar de gracia. No, tenemos que pagarle, entre comillas, un impuesto por el uso del billete. Y eso aporta grandemente al PIB, a la economía de los Estados Unidos.
que se nutre en gran medida justo por el uso del billete que el mundo hace. Ahí que Estados Unidos manda todos los billetes al mundo porque le Antonio, conviene. Entonces aquí tenemos pues lo que dijimos, ¿verdad? Ahí está el hotel en Bretton Woods. Ya esto pues no lo vamos a entrar en detalle, ahí está la reunión. Y entonces eso lleva finalmente a que Estados Unidos genere la creación de lo que hoy día se llama el G7. Realmente fue un G8 porque originalmente incluyó a Rusia, pero como se dieron los conflictos, y no estoy hablando de ahora, con Rusia, entonces excluyeron a Rusia y quedó como un G7. Así que entonces decimos pues que todo el gran negocio de los Estados Unidos se circunscribe, el mayor negocio de todos, en la compra-venta de petróleo con la Alianza de Arabia Saudí. Así que ahí tenemos pues que el G7 está formado, liderado bajo las normativas de los Estados Unidos. De ahí que todos ustedes habrán escuchado en algún momento que dice es que hay que funcionar de acuerdo a normas. Sí, efectivamente, las normas dadas por Estados Unidos y el G7. Esas son las normas que nos obligan a todos los países del mundo a funcionar de acuerdo a los criterios que estos, que son las economías más industrializadas del planeta y que controlan el poder en el mundo. Ahí tenemos que realmente en la ilustración que ustedes están viendo, ven que realmente son 8. Eso porque últimamente también han incorporado a la Unión Europea como si fuese un solo país. Es importante destacar que ahí está entonces doblemente representado Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Igualmente están representados en la Unión Europea. Pues bueno, ellos son los industrializadores, pero no son los que controlan las materias primas. Las materias primas están distribuidas en otros países en el planeta. Así que entonces, inteligentemente, crean un grupo paralelo o colaborador que se llama el G20. En ese G20 está incluido el G7 y otras economías importantes en el planeta, importantes mayormente porque tienen una enorme cantidad de recursos naturales y especialmente minerales. Por ejemplo, ustedes podrán ver allí que ahí aparece en la parte inferior Argentina. Argentina, todos sabemos, tiene una economía financiera muy problemática, muy deficitaria. Sin embargo, tiene una economía física o economía real descomunal, porque sus materias primas, sus recursos naturales son exuberantes. Y entonces, obviamente, eso le da el enorme poder de estar en el G20. Entonces, ahora tenemos pues que con el tiempo surge allá en el 2006 el BRICS. El BRICS, como decíamos, es el acrónimo de ahí está ordenado en la ilustración, BRICS y los países que lo integran en el orden de BRICS. B de Brasil, R de Rusia, I de India, que por cierto ahora se llama Bharat, así que hay un problema allí, C de China y S de Sudáfrica. Es importante decir que realmente el grupo nace como BRIC, ¿no? Porque originalmente no lo integra Sudáfrica, sino que posteriormente, comprendiendo de que no había nadie de África, proceden a invitar a Sudáfrica para que se incorpore a dicho grupo. Ahí tienen ustedes en la parte derecha, ustedes ven que aparece cuando fue la primera reunión en la ONU en 2006, justo aprovechando una reunión de la ONU. Hicieron una parte y entonces allí Sergei Lavrov, actual todavía canciller de la Rusia, fue el que dio el discurso motivador para crear el grupo. Y luego se podría considerar que la primera cumbre, aunque hubo otras reuniones previas, fue en Ekaterimburgo, Rusia, en el 2009. Y abajo tienen ustedes una ilustración que muestra cómo los BRICS tienen una gran influencia en el mundo porque, en primer lugar, acogen
una gran cantidad de territorio y en segundo lugar acogen una gran cantidad de población. Solo esas dos grandes variables le dan una importancia descomunal. Y entonces ahora lo que está surgiendo, que es lo que se está empezando a manejar para producir ese cambio en el modelo del nuevo orden mundial, es que el planeta y la humanidad se están agrupando en dos grandes sectores. Hagamos una pausa aquí para darle paso a Abraham y luego continúas con esto o ya empezamos un diálogo de acuerdo a lo que cada uno vaya viendo. ¿De acuerdo? Venga. Gracias, Manuel, por la invitación. Un gusto también de conocerlo, Antonio. Y como comprenderán, yo tengo un enfoque a veces un poco diferenciado. Yo en la Fuerza Aérea me he calificado por años, he trabajado en el área de inteligencia aérea y en el área de operaciones psicológicas. Entonces muchas veces veo todas estas asociaciones que, si bien es cierto, nacen bajo un interés económico, que muy bien lo ha mencionado Antonio, es lo que rige el mundo. Creo yo que atrás de siempre de toda asociación económica, de una u otra forma, hay acuerdos de seguridad, de defensa, ¿no? Hoy día Antonio nos comienza a contar cómo empieza a cambiar el orden internacional durante la Segunda Guerra Mundial, es cierto. Yo creo que al término de la Segunda Guerra Mundial hay un acomodo en las relaciones internacionales con las dos grandes potencias que estuvieron liderando en su momento el mundo, en la famosa Guerra Fría, que fue fría en realidad para los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero muy tibia o caliente para muchos países de la región, de otras partes del mundo, ¿no? Porque acá en nuestra región hubieron muchos conflictos por problemas subversivos, revolucionarios, con algunas organizaciones vinculadas al narcotráfico, al terrorismo. Algo similar sucedió en muchos países de África y de Asia, por lo tanto fue muy tibia. Inclusive en ese periodo de la Guerra Fría se dan pues, la Guerra de Corea, las guerras de Vietnam y algunos otros conflictos que en realidad no podríamos denominarla que fue fría, ¿no? Unos acontecimientos también creo que siempre es importante mencionarlos que han trascendido, pues es definitivamente la caída del muro de Berlín en el año 89, que fue producto de una serie de factores, uno de ellos también los medios de comunicación que empezaron a jugar un rol, creo, protagónico en las mismas relaciones entre los países y estos juegos de poder, que llevaron más adelante, 2 años más adelante, el año 91, a implosionar a la Unión Soviética, ¿no? Sucedió algo que muchos preveían que podía suceder, otros decían que era casi imposible que sucediera, pero finalmente Estados Unidos se elige como la potencia ganadora, no tuvo la necesidad de realizar ningún enfrentamiento armado con la Unión Soviética. En el escenario internacional prácticamente en pocos meses aparecieron 15 nuevos estados, ¿no? Que configuró un nuevo escenario, sobre todo en la zona de Europa y Asia. Y hubo, me parece yo, un momento de triunfo, si es que vale el término mencionarlo, por los Estados Unidos y los países europeos, ante una eventual derrota de Rusia, de la Unión Soviética hoy día en Rusia, ¿no? Pero en el transcurrir del tiempo yo creo que ha habido un despertar de Rusia, ha aparecido muchos países como los estuvo mencionando Antonio, estos países, esas potencias emergentes, China, Irán, Sudáfrica, Brasil en esta parte del continente, el mismo México, Sudáfrica, Nigeria. Hay varios países que han empezado, Turquía, a tener una mayor relevancia en el contexto internacional y que empiezan de una u otra forma a reclamar también estar presentes en el juego de las relaciones internacionales en los países, ¿no? Esta creación de este famoso grupo de Lima me parece sumamente interesante porque agrupa a las potencias emergentes de primer orden, ¿no? Sigue siendo hoy día Rusia el país más extenso, es una potencia hoy día con una coyuntura muy particular porque posiblemente nadie quiere que haya una guerra, pero para los que nos apasiona el ámbito de la defensa, nos da una perspectiva de estudiar también este fenómeno que está sucediendo en la guerra, ver cuáles son sus implicancias tácticas, técnicas que se están empleando. Esta es una guerra que no comienza el año pasado con la intervención Rusia, ya había comenzado mucho antes, desde el 2008, con el Osetia del Sur, Georgia, el 2014 con la anexión de Crimea, donde el presidente Putin mencionó que estaban recuperando Crimea, que era el lugar donde estaban muchos de sus soldados enterrados, ¿no? Hay algo simbólico también en los rusos, que tienen otra concepción de cómo ven el panorama internacional. Entonces, en ese escenario, que hay un juego de poderes entre las grandes potencias, hoy día creo que es
es un hecho que tenemos que empezar a ver de otra manera a los BRICS. Acaban de tener hace menos de un mes una reunión en Sudáfrica, que ya estos 5, como lo ha dicho Antonio, va a cambiar porque ya la misma India cambió su nombre, pero ya se están incorporando algunos otros estados, ¿no? Como Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía e Irán. Con Argentina todavía vamos a ver qué sucede en sus elecciones, porque acuérdense que uno de los candidatos en algún momento ha mencionado que no está muy de acuerdo con la participación de Brasil en el BRICS, pero finalmente se están incrementando una serie de países, ¿no? Entonces esto va a fortalecer un bloque mucho más sólido económicamente, políticamente y también con temas de seguridad, creo yo. Habría que ver cómo empezamos a ver los otros países a este bloque que ya tiene un peso específico en las relaciones internacionales, territorialmente nomás en la vasta capacidad de recursos energéticos que tiene. Yo creo que ya puede ser un contrapeso para otros bloques significativos, ¿no? Yo creo que con mucha preocupación los empresarios ya los deben estar viendo los mismos norteamericanos, la Comunidad Europea, la misma OTAN, ¿no? Algunos se aventuran a decir que podría ser un contrapeso, no necesariamente para un enfrentamiento militar, pero sí político, ¿no? La OTAN ya, creo yo, hace mucho tiempo dejó de ser solamente una alianza militar y hoy día es una alianza inclusive política. Entonces, en este reacomodo, creo que tendremos que tener una mirada muy cauta, muy llamativa hacia el BRIC, porque es indudable que en nuestra región, por decir Brasil es la potencia regional, hay una presencia muy activa de China en la región. Por años se creía que éramos ese mal llamado patio trasero de los Estados Unidos o su despensa de recursos naturales, y que los Estados Unidos eran los quienes ejercían cierta influencia en nuestra región, pero eso vemos que hoy día no se está dando, ¿no? Y hay mucha influencia de China particularmente. Acá en nuestro país estamos construyendo un megapuerto que va a ser un hub en la región, todo con los chinos. Entonces tenemos que empezar a verlos desde otra perspectiva, desde otra percepción, para ver realmente cuál es el alcance geopolítico que puede tener esta organización, ¿no? Más allá de, como muy bien lo ha señalado Antonio, es un tema eminentemente económico, ¿no? Es la economía la que mueve el mundo, es la economía la que mueve los intereses de los estados, pero siempre en ese juego por asegurarse mercados, que hoy día el BRICS creo que ya va a llegar a tener el mercado más grande, tiene algo del 45% de la producción de petróleo, si no me equivoco. Ya está produciendo más del 36% del Producto Bruto Interno, ya sobrepasó, como bien hemos mencionado, al grupo de los 7, entonces ya no puede ser ignorado por los países del norte, estas potencias del norte, que son los países más desarrollados, ¿no? Ya hay una cantidad de países emergentes que están con mucha fuerza y que están atrayendo a muchos otros países. Ya en la última reunión en Sudáfrica, muchos de los países han mostrado su interés de una u otra forma tratar de alinearse con esta iniciativa económica que ya tiene más de 10 años y que está creciendo en la región. Yo creo que habría que ver cuál va a ser la posición también de Brasil con respecto a los países que estamos en su área de interés. Es importante también, como yo les menciono, yo siempre lo veo o lo trato de jalar de repente un poco forzado a los temas de seguridad y defensa, posiblemente por mi formación militar y como hombre de inteligencia, pero también en este conflicto en Ucrania han tenido una participación muy cauta los miembros del BRIC, ¿no? De una u otra forma han apoyado las posiciones de Rusia en esta guerra, porque finalmente creo yo, desde mi humilde percepción, que toda alianza económica de una u otra forma también es una alianza de seguridad y defensa, ¿no? Porque tienen que defender sus propios intereses. Antonio, te cedo la palabra para seguir conversando. Excelente. Yo creo que efectivamente estamos ante fenómenos complejos, siempre fueron complejos. Hoy día son más complejos que antes. Hoy día tenemos cosas que son gigantescas, pero al mismo tiempo lo nano, el asunto micro es tan importante como lo macro. Hoy día es tan importante el tema del genoma humano como los viajes interplanetarios o los misiles hipersónicos, las grandes excavaciones para extraer minerales. No hemos hablado todavía de eso, tal vez en otro programa lo hagamos, sobre la explotación en el mar, que es un asunto que va creciendo cada vez con mayor importancia, no solamente el transporte por la superficie, sino lo que está debajo, y todo eso acompañado de ingenios militares, como lo he estado mencionando
Abraham. Entonces, el turno nuevamente de Antonio para ir enriqueciendo la presentación de las ideas centrales y el análisis. Adelante, Antonio. Bien, entonces estamos tratando de introducir el concepto del norte global frente al sur global. Eso es importantísimo porque demarca prácticamente el futuro de la humanidad. Es decir, el enfrentamiento, podríamos decirlo, entre el bloque de países del norte, que son los países industrializados, con limitaciones en el acceso a materias primas, a recursos naturales, y el sur global, con hasta ahora una pobre industrialización, pero con gran disponibilidad de recursos naturales amplios y diversos. Entonces, obviamente esto marca una situación importantísima. Se va el mundo conformando. No sé si ya nos salió ahí la... Sí, ahí está, ahí está. Adelante, adelante. Ahí está, Muy dale. bien. Entonces, esto nos indica, en esta lámina, lo más importante es descubrir que la relación comercial, el intercambio comercial entre el sur-sur ha aumentado muchísimo más que lo tradicional histórico, el intercambio norte-sur. Acordémonos que en nuestra historia relativamente reciente, todos concebíamos, los productos hechos en Alemania, hechos en Estados Unidos, hechos en Japón. Pues resulta que hoy día ese modelo se está modificando y entonces ya hay países que intercambian. Ahora mismo, hace un poco, Manuel hablaba del intercambio entre China y Brasil. Entonces sucede que China y Brasil efectivamente han empezado dentro del contexto de los BRICS a hacer intercambios comerciales, ojo, en sus propias monedas. Esto es otro de los puntos importantes que se miran implicados aquí, porque resulta pues que ya se empieza a desdolarizar. Eso es uno de los puntos importantísimos para entender el asunto, porque es uno de los impactos que va a tener el mundo, en el hecho de que tenemos que aprender ahora a vivir sin el dólar y a utilizar otro tipo de monedas que son las propias de los países del sur global. Por ejemplo, Arabia Saudí está haciendo negociaciones de venta de petróleo con China, prescindiendo del dólar. La India está igualmente comprando petróleo a Rusia en una moneda que no es el dólar, etc. Entonces, la ASEAN, que son los 10 países que integran la comunidad de países de Asia del Sur, o sea, del Asia meridional, ya acordaron prescindir del dólar. Y atención, no solamente del dólar, sino también de la libra esterlina, también del yen japonés y del euro. Porque entonces ahora ellos esperan comerciar en el yuan o en las monedas de ellos mismos, ¿verdad? Entonces esto pues entonces nos está marcando. Sucede pues que ante esto están ocurriendo cambios importantes en la conformación precisamente de ese norte y sur global, y los BRICS han actuado como el disparador alrededor del cual el sur global se quiere coaligar. Así que en la asamblea del BRICS sucedida recientemente, hace pocos meses, en África del Sur, es de hacer constar que los BRICS no se reunían desde hace 2 años antes de la pandemia. Esta es su siguiente asamblea y ahí sucede que 41 países en el mundo, entonces 41 países en el mundo solicitaron su incorporación al BRICS. De esos, realmente la cantidad de países que fue invitada para que a partir del 1 de enero se incorporen como nuevos miembros del BRICS
que ahora se pasa a llamar BRICS más o BRICS Plus en inglés, pues fueron muy pocos en relación con las expectativas de 41 países. Pero es que uno de los factores es que no existía un reglamento para tomar las decisiones de a quién incorporar. Y solo eso llevó prácticamente un día de trabajo de los 3 que duró la asamblea, y finalmente pues fueron pocos países los que se incorporaron. Yo pediría que Abraham continúe para ver cómo arreglo yo este asunto en off. Yo creo que es importante lo que estás mencionando. Si bien es cierto, esta alianza económica que alberga estas 5 grandes potencias emergentes, también hay que tener en consideración que tienen fuertes diferencias económicas, ¿no? Entre ellas mismos, en algún momento han surgido algunas tensiones producto de esa diferenciación en las economías propias de cada uno de estos países. Pero más allá, como yo insisto, de que esta es una asociación de países eminentemente con un trasfondo económico, inclusive se han aventurado a tratar de hacer un contrapeso para el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Han querido crear sus propios bancos, ya están, como muy bien lo he mencionado, tratando de negociar en su propia moneda, que eso va a vitalizar las economías propias de ellos, pero esto va en detrimento definitivamente de la moneda del dólar, del euro, de los otros países que generalmente se usaban. No se olviden que en algún momento durante la guerra de Irak mucho se hablaba en ese entonces que uno de los motivos por los que se había decidido Estados Unidos invadir Irak era porque Saddam Hussein había en algún momento tenido la opción de vender petróleo en euros y no en dólares, ¿no? Desafiando a Estados Unidos, que manejaba o ya estaba establecido que toda transacción de estos combustibles fósiles se tenía que hacer en dólares, ¿no? Entonces eso también es una posición, creo que estratégica de estos países para de una u otra forma tratar de posicionarse en el mercado que están hoy en día teniendo uno de los mercados más grandes del mundo, ¿no? El simple hecho de que esté China presente, yo creo que dinamiza toda la economía de estos grupos. Ya los escenarios se han movido hacia todo el Pacífico, el Asia-Pacífico, donde están los mercados más grandes. En población nomás, tanto China e India, creo que ya es el mercado más grande que existe en el mundo, ¿no? Acuérdense también que es un dato interesante, que hay no sé si es un interés o un reto para estos países entrar nuevamente a la carrera espacial, ¿no? Hace pocos días, la India ha logrado aterrizar un módulo en la parte sur de la Luna. Días antes lo quiso hacer Rusia, pero fracasó. Pero en fin, que son países que están tecnológicamente, militarmente, con una serie de influencia en el ámbito internacional. Acuérdense que hoy día se habla mucho de las operaciones de información, las guerras de cuarta generación, donde los medios de comunicación, las corrientes de opinión tienen un peso específico hasta en el posicionamiento que tienen los estados. Es cierto que hoy día el mundo está dividido, como muy bien lo mencionan, entre el sur global y el norte global, ¿no? Por extraña coincidencia, prácticamente todos los países desarrollados están en el norte, y los países en vías de desarrollo, porque no nos gusta el término subdesarrollados porque no suena muy bien, pero estamos en vías de desarrollo, con los mismos problemas, pero suena más bonito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Somos países en vías de desarrollo y están las potencias emergentes. Entonces es una característica del mundo. Pero estos países que hoy en día están liderando este grupo, los BRICS, tienen una fuerte cantidad de recursos que capitalizados adecuadamente, yo creo que va a potenciar a estas organizaciones y va a animar a muchos otros países para que se sigan viéndolos a ellos como una alternativa, porque hoy día, de una u otra forma, yo percibo que hay algún cierto rechazo hacia el mundo occidental, ¿no? Posiblemente estamos viviendo la famosa teoría de Huntington del choque de las civilizaciones hoy en día entre la civilización rusa y Occidente, ¿no? Con esta guerra que se está dando en Ucrania, que de una u otra forma está jalando adeptos y simpatizantes, porque nos dejamos llevar muchas veces por los medios de comunicación. Cuando analizamos qué está sucediendo hoy en el mundo, hay que ver y observar muy bien cuáles son nuestras fuentes de información, ¿no? Porque estamos en una guerra despiadada de información, desinformación, malinformación, cada uno jugando hacia sus propios intereses, y puede generar corrientes de opinión posiblemente con informaciones no precisas. Entonces hoy día las organizaciones de inteligencia, aquellas que producen ese conocimiento anticipado para los gobernantes y para tomar las decisiones en los más altos niveles, tienen que tener mucho cuidado
y ser muy cautos en ver cuáles son esas fuentes que explotan, ¿no? De dónde viene la información, qué hay atrás de cada una de esas informaciones que son difundidas, porque esta batalla económica, esta batalla política, esta batalla comercial también se está dando en los medios de comunicación, ¿no? Estamos en los famosos empleos de los poderes blandos, esto que nos decía Joseph Nye, que hoy día va a haber la posibilidad no solamente de conquistar el mundo, si que vale el término, empleando los poderes duros como el militar y económico, sino muchas veces también emplear las relaciones públicas, la propaganda, la diplomacia, todas aquellas actividades que nos pueden generar una imagen diferenciada en ciertos sectores y que pueden ser capitalizadas adecuadamente para los intereses de un país. Hoy día creo que a los BRICS hay que verlos con otra mirada y sobre todo países como los nuestros, ¿no? Que cuando volteamos nosotros tenemos a Brasil, somos vecinos de Brasil, compartimos con ellos uno de los recursos más valiosos que hay en esta parte del mundo, que es la Amazonía, ¿no? Entonces tenemos que empezar a verlo de otra manera. Ya China, para bien o para mal, porque todavía genera algunas preocupaciones, pero en algunos sectores ya está en la región. Los rusos ya hace mucho tiempo entraron. Algunos países como el nuestro, por decir, en la Fuerza Aérea del Perú teníamos una tradición de siempre haber estado muy alineados o muy vedados con los sistemas de armas rusos. Hasta el día de hoy que los tenemos, nos han dado muy buenos resultados. Entonces hay muchas cosas afines hacia estos países, ¿no? Con la India también es un país que tiene un potencial intelectual y muy significativo. Todavía es un país complicado porque es un país todavía de castas, pero que está liderando el mundo. Si no me equivoco, no sé si ya pasó, pero está próximo a pasar en población a China, ¿no? Entonces eso todavía abre un mercado muy interesante en poco tiempo en la región. Rusia seguirá siendo, no sé si llegará en algún momento a posicionarse como una potencia global, pero al menos es una potencia regional muy fuerte. Y hoy día, en esta guerra que está viviendo con Ucrania, yo creo que también es un actor primordial China, ¿no? Porque China está observando qué está pasando en Ucrania, cuál es el comportamiento de la OTAN, de los países europeos, de Estados Unidos, porque finalmente se está viendo en un espejo lo que puede suceder más adelante con Taiwán, ¿no? Que ya ellos han mencionado que Taiwán tiene que regresar al seno del continente. Entonces, yo creo que en todos estos juegos de intereses, en ese gran tablero geopolítico, los BRICS hoy día ya no son un grupo menor, sino un grupo que tiene un gran impacto en la comunidad internacional y que posiblemente va a ser una fuerza geopolítica importante, si es que ya no lo es en el corto plazo. Permítame. Antonio, ya debe ser solucionado tu problema. Permítame. Sí, ya solucionaste el control de. Ya está. Ya. Sí, Mira, ya está arreglado. Permítanme una pequeña cuña. La pueden tratar después, pero no quiero que se me olvide. Aquí en el Perú, como este es un asunto materia política, entonces hay gente de derechas, gente de izquierda que tienen, por hablar de una manera simplificada, perdonen que utilice esa terminología, no es una terminología rigurosa, ni política ni académica, pero en fin, para entendernos. Entonces, desde un punto de vista normalmente de la gente que se dice izquierda, afirman que China es parte del sur global. Rusia es parte del sur global. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos confundiendo cosas o no? Y el otro asunto que afirma es que los BRICS son la punta de lanza del sur global. Les dejo esto para que lo piensen y para que lo conversemos después, porque creo que ahí hay tambores y bemoles que hay que analizar con más en profundidad. Cierro mi cuña y le devuelvo el uso de la palabra a Antonio. Antonio, por favor. Muchas gracias, Manuel. Bueno, continuamos en el análisis de por qué los países seleccionados como nuevos BRICS. Es decir, fíjense que de tantos fueron estos los seleccionados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algunas razones por las cuales ellos fueron seleccionados. No fue así tan aleatorio el asunto, ¿verdad? Sino que obedece a una estrategia geoeconómica, geopolítica. Así que ahí tenemos que uno de los puntos importantes es el hecho de que están viendo la lámina en donde aparece se ve, una gráfica sobre
los principales extractores de petróleo, ¿correcto? Sí, ahí están, sí. Sí. Venga. Entonces, ahí en esa gráfica ustedes pueden ver que están los 20 países principales extractores de petróleo en el mundo. Si se ubican entre los primeros 10, se van a dar cuenta que ahora en los BRICS hay 6 de esos países. Qué interesante. Y luego, si ustedes miran en los siguientes 10, los que menos aparecen en la lista, nos encontramos que también hay otros 6 más. Es decir, evidentemente es una estrategia para control del petróleo. Eso implica entonces que acordémonos lo que dijimos, cómo Estados Unidos encontró en el petróleo una de sus principales fuentes de acceso a la economía y al poder, al grado que el dólar fue apodado petrodólar. Es por esto. Así que ahora los BRICS vemos cómo están avanzando en esa misma dirección. Luego, en el cuadro que tienen a la derecha, a la izquierda, ven otro de los factores, y es el poder de disuasión militar o de destrucción del planeta. Se reporta, y eso es lo que se reporta, que en el mundo hay 14.465 ojivas nucleares distribuidas en esos países que están allí. De esos países, 3 de ellos forman parte de los BRICS, pero esos 3 países acogen la mitad de las ojivas nucleares del mundo. Es decir, los BRICS parece ser que no tiene un propósito militar, pero nos damos cuenta que aquí hay implícito un poder militar. Y luego de eso está el otro punto. Vean ustedes las estrellas que aparecen en el mapa de arriba. Observen dónde se ubican. La ubicación de esas estrellas es crítica en el planeta. Es fundamental. Y eso es lo que se llama las puertas del mundo. Por esos puntos es precisamente por donde transita la mayor cantidad del comercio mundial. Tenemos, por ejemplo, aquí arriba, ¿se mira mi cursor? Sí, perfectamente. Perfectamente. Ahí en esta estrella está Egipto. Egipto controla el ingreso al canal de Suez que lleva hacia el Mar Rojo. Aquí abajo tenemos a Etiopía. Sí, son las rutas de pasaje. Etiopía está precisamente aquí en la entrada sur al canal de Suez o al Mar Rojo. Luego tenemos aquí del otro lado a Irán y de este lado tenemos a Emiratos Árabes Unidos al frente. Allí está la otra puerta del mundo, que es el estrecho de Hormuz. Olvidaba decir que en África es el estrecho de Bab el-Mandeb. Aquí entonces tenemos al estrecho de Hormuz y como eje Arabia Saudí. Luego tenemos entonces que además, si nos damos cuenta, Sudáfrica controla la vuelta al África y que Argentina controla la vuelta al continente americano. Interesante. Además de eso, India o Bharat, como se llama ahora, tiene una posición geoestratégica aquí en el Índico. Ahora bien, ¿cuáles entre los países próximos que aparecen como candidatos que probablemente van a ser admitidos? Tenemos a Indonesia. ¿Cuál es la importancia de Indonesia? Y es que el otro paso importante es miren, el estrecho de Malaca. El estrecho de Malaca, ustedes pueden ver aquí, que es casi como cuando uno va por avión al canal de Panamá, mira algo parecido a esto, el montón de barcos queriendo entrar al canal de Panamá. Pues aquí es el montón de barcos queriendo pasar tanto de norte a sur como de sur a norte por este insignificante estrecho que separa Indonesia de Singapur y Malasia. Esos países son candidatos a ser parte del BRICS, mientras que China justo acaba de inaugurar ahora en junio el tren de Laos. El tren de Laos no es para comunicar únicamente Laos, viene desde China, entra a Laos, pero el proyecto es que de Laos
va a venir moviéndose hasta precisamente Singapur y Malasia. Eso entonces nos muestra una estrategia económica, pero también militar, ¿verdad? Para poder controlar ese punto. Así que tenemos que en el actual G20 podemos analizar lo siguiente, y es que el G20 podría desintegrarse. ¿Por qué? Porque en primer lugar vamos a ver que con las X amarillas, van a ver ustedes, están estos países que recién han sido integrados al BRICS, Argentina y Arabia Saudí. En morado están los países que fueron ya fundadores del BRICS, también forman parte del G20. Y en azul celeste aparecen los países que con toda seguridad van a ser incorporados a los BRICS en el próximo año. Aquí tenemos a Turquía. Turquía además también controla el estrecho del Bósforo, que comunica el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Y eso también entonces controla otra de las puertas del mundo. Así que nos damos cuenta cómo el G20 está en riesgo de o ser controlado por los BRICS o ser desintegrado, porque todos esos países ahora forman parte realmente de otro grupo que es el BRICS. Y fundamentalmente lo que están buscando estos caballeros que van saliendo o entrando a este salón es el futuro del planeta, que son las nuevas fuentes de energía. Aquí tenemos ahí tenemos las energías verdes que se han promocionado mucho, la eólica, la fotovoltaica y la hidroeléctrica. Pero realmente el planeta está evolucionando hacia nuevas formas de energía. Y ahora mismo cuando Abraham y Manuel hablaban de los viajes espaciales y del avance de la India y de la China en cuanto a los viajes espaciales, esto tiene que ver con el hecho de la nueva estrategia global de la minería espacial. Es decir, muchos de los meteoritos que están en el cinturón de meteoritos tienen enormes cantidades de minerales que son escasos en el planeta. Por ejemplo, minerales que son fundamentales como recursos estratégicos, por ejemplo, las tierras raras que les llamamos aquí, porque son raras realmente en el planeta. Hay algunos de esos meteoritos que las tienen en abundancia. Así que el tema de los viajes espaciales no es simplemente porque hay que competir, ¿verdad? Sino no, es que hay una dimensión como lo que tú estás señalando. Redondea esto para no excedernos en este momento del tiempo, pasarle el uso de la palabra a Abraham. Redondea tú este punto, pasamos a Abraham y yo me guardo una observación que me parece importante, pero para después. Adelante, Antonio, redondea y pasamos a Abraham. Y también porque es algo que todos sabemos, este planeta se puede acabar. Este planeta se puede acabar de dos formas. Una, porque se le agotan los recursos. Por ejemplo, se tiene el estudio de que el planeta naturalmente tiene la capacidad de alimentar 3.000 millones de habitantes, pero prácticamente estamos llegando a 9.000 millones. Por tanto, la capacidad del planeta para alimentar la población es realmente insuficiente. Es una crisis terrible alimenticia la que se nos puede caer en cualquier momento. Quiero recordar y hacer un poco de historia, y es que los fertilizantes fueron descubiertos por los incas en Perú, ¿verdad? Con las deposiciones de las gaviotas, etcétera. Bueno. Y Alexander von Humboldt lo descubre y lo lleva como gran información a Europa. Así que con eso hago mi cierre. Perfecto, gracias. Entonces, le ofrezco la palabra a Abraham mientras quitamos la proyección. Mira, Abraham, y luego, después de Abraham, yo voy a hacer otro comentario. ¿Sí? Por favor, adelante, Abraham. Ya, gracias, muy interesante, Antonio. Yo te agradezco. Honestamente no lo había visto por lo de las armas nucleares, pero me parece interesante esa observación que tú has hecho, ¿no? Porque 3 de los países que están integrando el BRICS son potencias nucleares. Entonces, eso le da un poder de negociación y disuasión diferenciado con los otros países, ¿no? Y en la percepción que tú has mostrado
que tienen la mitad de las ojivas nucleares, definitivamente el poder que tienen de disuasión y de negociación es mucho más fuerte, ¿no? Me llama también la atención un dato interesante que tú también has mencionado, que 6 de los 9 mayores productores de petróleo hoy día ya son parte de los BRICS. Y recordaremos esa famosa doctrina de Jimmy Carter, si no me equivoco, que decía que en todos aquellos lugares del mundo donde existan fuentes de recursos energéticos y que sean de interés de los Estados Unidos, ellos están en la obligación o el derecho de protegerlos y custodiarlos, inclusive con el empleo de las armas, ¿no es cierto? Eso es lo que mencionaba Jimmy Carter. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que se les ha ido de las manos. Las grandes reservas de combustible que necesitan esos combustibles están cada vez más lejos de su dominio, ¿no? Y empiezan a ser controlados por otras organizaciones con un peso específico importante en el contexto internacional, que podría generar mayores tensiones. Yo creo que ya los Estados Unidos están muy alertas, ¿no? Es más, el escenario mundial ya cambió del Medio Oriente al Mar de China, ¿no? Que posiblemente es hoy día el escenario mucho más crítico y conflictivo de lo que puede suceder en el mundo. Pero ese dato de las armas nucleares, honestamente me ha parecido interesante, no lo había visualizado, te agradezco por eso, siempre, todos los días aprendemos algo nuevo, no lo había visto y me parece interesante. Y lo que tú mencionabas también de la minería espacial, por supuesto, ¿no? Las grandes potencias es un reto no solamente para decir sí, nosotros estamos presentes en la carrera espacial, sino por todos aquellos recursos que puedan ir encontrando, ¿no? Quien llegue primero y quien se posicione mejor, ellos podrán capitalizar mejor esos recursos. Acá en la región, en el Perú se habla mucho del triángulo de litio entre Bolivia, Brasil, Argentina y Chile, y se han olvidado también, yo creo que ya no deberíamos hablar tanto del triángulo sino del cuadrado, porque en el Perú también hay una buena cantidad de litio, lamentablemente todavía no está siendo explotada en la dimensión que debería estar, pero somos países que tenemos algunos de estos recursos y también estamos colindando ya con países que están entrando al BRICS. Ya en la región vamos a tener a Brasil y Argentina, dos de los países más grandes en esta parte del continente. ¿Cuál será la posición que empecemos a adoptar los otros países, ¿no? ¿Cómo nos vamos a tener que empezar a ver? Inclusive, siendo de repente un poco egoístas, yo siempre he pensado que nosotros somos privilegiados al compartir la Amazonía con Brasil, que si no fuera por Brasil, de repente la intervención internacional fuera otra, ¿no? Porque Brasil protege mucho la Amazonía, lamentablemente nosotros no tenemos toda esa capacidad para poder custodiar y vigilar toda la Amazonía, que en algunos sectores viene siendo mal empleada y destrozada, y hay unas intenciones de la comunidad internacional de que eso sea declarado hasta patrimonio de la humanidad, de intervenir ahí, pero tenemos a Brasil que es fuerte y no lo permite, ¿no? Entonces también tenemos que empezar a ver cuáles son las orientaciones que tendremos que tener los demás países, hacia dónde debemos apuntar, qué es lo que más, cuáles son los sectores en los que más posibilidades vamos a poder tener. No podemos ver todo como amenaza. Yo siempre escucho, ya llegaron los chinos, la gente está asustada. ¿Por qué todo lo vemos como amenaza? De repente hay que empezar a ver también como oportunidades, ¿no? El mundo está cambiando y está cambiando radicalmente, ¿no? Habría que ir viendo qué línea de acción van a tener estos países en las relaciones entre los demás países, qué posibilidades nos pueden brindar y todo, y empezar a verlos de otra manera, no solamente desde un punto de vista ideológico. Yo creo que las guerras ideológicas ya terminaron, no va por el tema ahí, ¿no? Hoy día las guerras son eminentemente económicas, ¿no? Hay una lucha por los mercados, y hoy día nosotros tenemos unas puertas hacia los mercados más grandes, que es el Asia-Pacífico. Entonces tenemos que tener otra visión totalmente estratégica, una visión más geopolítica. Lamentablemente creo yo que en países como el nuestro todavía nos cuesta mucho analizar las cosas desde esa perspectiva, no verlas más allá de lo que aparentemente está sucediendo en los Estados, sino ver cuál es el trasfondo de todo esto, ¿no? Cómo se está moldeando nuevamente el mundo. Yo creo, mi humilde percepción es que con la intervención, ¿no? rusa en Ucrania, ya dejamos de estar en un mundo eminentemente unipolar con Estados Unidos como gran potencia y estamos ya en un mundo más multipolar, ¿no? Muchos dicen que los mundos unipolares o bipolares son mucho más seguros porque hay un mundo unipolar, una sola gran autoridad pone orden, bipolar hay una compensación entre ambos, y cuando es multipolar, por esa misma lucha por el poder puede generar mucho más conflictos, pero yo creo que esa es la tendencia, ¿no? Ya eso no hay un retroceso, ya se está dando ese proceso.
hay una pérdida definitivamente de Estados Unidos, de la hegemonía que tiene. Ya dejamos de estar en un mundo eminentemente unipolar, es más multipolar, posiblemente bipolar. Todavía seguimos en este sur global y norte global, ¿no? Con los países desarrollados en el norte y el desarrollo en el sur. Económicamente estamos en un mundo eminentemente multipolar. En lo político yo creo que de repente puede haber un mundo un poco más unipolar por el triunfo de la democracia, que como forma de gobierno, a pesar de que acá los latinos nos encargamos de tirar por el piso la tesis de Fukuyama del fin de la historia, ¿no? Que ya no había socialismo, y hemos visto también los cambios radicales que hemos tenido en la región, ¿no? en el ámbito ideológico, pero estamos enrumbados hacia ver cuáles serán esas estrategias que se van presentando, estos escenarios que van presentando estos nuevos países que se están sumando al BRIC, que ya con esos 6 países más, si no me equivoco, creo que llegan a tener el 46% de la población global, ¿no? O sea, ya casi el 50%, la mitad de la población mundial está en estos 11 países, y el 37% del Producto Bruto Interno lo manejan ellos, y de esos, supongamos que de los 9 principales productores de petróleo, 6 están en el BRICS. Como digo, ya geopolíticamente o geoestratégicamente ya el BRICS tiene un lugar preponderante, creo, en las relaciones internacionales que están vigentes el día de hoy, ¿no? Mire, no estamos haciendo un balance estratégico militar. Hay elementos que entran ahí, por supuesto. Yo solamente, no es para discrepar de ustedes, sino solamente para darles un tip y nuevamente después de eso devolverle la palabra a Antonio. Miren ustedes, yo hacía mi posgrado en la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública en 1969, 69, cuarta promoción. Un trabajo en comité, se hacían trabajos en comité, así como se hacía aquí de una forma parecida a lo que se hacía en las escuelas de guerra, en las escuelas superiores de guerra del Perú y en el Centro de Altos Estudios Militares, lo hacíamos también en la escuela, y se hizo un trabajo en comité que consistió en lo siguiente: hacer un estatuto para una autoridad internacional de las Naciones Unidas encargada de explotar los recursos mineros, gasíferos y petroleros del lecho marino y del subsuelo del lecho marino, 1969. Y eso es un asunto que está en un polo, por así decirlo, y en el otro polo están los recursos aéreos, meteoritos y otros recursos a los que ha mencionado Antonio y tú también. Entonces, pero esa es una realidad. Luego hay otras 2 cuestiones más. Miren, BRICS o no BRICS, norte capitalista, que hoy día es China también, y ojo, mucha gente habla ideológicamente, pone a China como si China fuera pues los pobrecitos del Sudán. No es así, pues. Están en la carrera armamentista, aparte de la carrera tecnológica, de producción de alimentos, de las medicinas concretamente, y de los sistemas de control de población, están en la carrera armamentista. Y eso está disparado. Y esa carrera armamentista está en el norte, está en el sur, está en las 4 dimensiones. Y ese es un peligro grave, como ya lo han señalado ustedes. El otro elemento importante es el cambio climático. Y miren ustedes, coincidencia, en el cambio climático, Estados Unidos, Rusia y China, y la India también, ponen el freno a las decisiones concretas, no declaraciones, decisiones concretas para enfrentar el cambio climático. Y esto tiene un corolario. El corolario es que la otra ruta importante, yo añadiría eso al mapa excelente que nos ha traído hoy día Antonio, el otro mapa importante es el calentamiento del Ártico, en el cual son potencias ahí presentes: Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega y los países que están en el círculo polar ártico. Y la China hace poco acaba de declararse país con interés en el Ártico, subiéndose al carro, iba a decir soviético, al carro ruso. Entonces, estos elementos se los dejo para que en otra oportunidad
tengamos una síntesis de esto en otro momento y hagamos una especie concretamente. ¿Cuál es el balance del poder mundial? El poder material, el poder ideológico, pero también tenemos todo esto en el mundo de los BRICS, tenemos también el fenómeno de las religiones. Indonesia, 200 millones de habitantes, es un país musulmán, pero distinto a los 80 o 70 millones que tiene Irán y a los otros. Y entonces hay un problema de, no diríamos ideologías partidistas, sino de creencias religiosas que están atravesando también en la China el tema de la expansión de la ruta cuando se encuentran con los musulmanes uigures. Quiero dejar ahí el asunto como para matizar esta presentación, y dicho esto le devuelvo el uso de la palabra a Antonio. Y nos van quedando 20 minutos para cerrar, así que distribuyámonos el tiempo en unos 10 minutos, 10 de ustedes, para poder cerrar esta estupenda conversación. Muy bien, entonces estamos en el intento de analizar los factores que pueden contribuir a explicar por qué se seleccionaron algunos países ahí para integrar a los BRICS, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta pues de que hubo diferentes factores importantes para tal decisión. Ya vimos pues que entre estos factores podríamos mencionar también algo importantísimo, como es el hecho de que también va en juego el tema monetario. El tema monetario es fundamental, ¿verdad? Para poder, ya salió la lámina. Adelante. Tenemos la lámina. Sí, adelante, ¿verdad? dale, la lámina dale. donde dice está el rompimiento del control financiero, el poder de Estados Unidos. En esta lámina lo que queremos mostrar es que Estados Unidos ha tenido, acordémonos, el control del dólar, pero además ha tenido una herramienta vital para poder hacer real ese control, y es el SWIFT. El SWIFT permite el control de unas 11,000 bancos importantes en el planeta, de tal manera que cualquier transacción a través del dólar puede ser autorizada o no por el SWIFT. Si usted, por ejemplo, en algún momento compró dólares y tuvo el cuidado de ver el papelito que le entregan, en donde le dicen la cantidad de dólares que le están dando, podría haber visto que ahí arriba decía SWIFT. Eso es porque para entregarle esos dólares, el SWIFT lo tuvo que autorizar. Entonces, con la guerra ahora mismo precisamente en Ucrania, ocurre que el SWIFT empieza a hacer aguas. Y es que Estados Unidos y Occidente no pueden controlar con el SWIFT a dos bancos rusos. Y es el banco ruso que controla las transacciones de petróleo y gas, de petróleo, y el otro que controla el gas. Entonces, ahí esos dos no los pueden meter en el SWIFT porque eso sería suicidarse. Es decir, Estados Unidos, Occidente no está dejando de comprar esos recursos que son vitales para su economía. Pero entonces ahora surge la posibilidad de que los BRICS sustituyan ese sistema, que puede ser por medio del CIPS, que es el chino, por medio del SPFS, que es el ruso, e incluso la India está pulsando para que también el Vostro Rupia sea incorporado para tal efecto. Entonces, aquí tenemos también, incluso podemos empezar a hacer un acercamiento a la unidad dentro de los BRICS. Es decir, todos pensamos que un grupo tiene fuentes de cohesión, pero también todo grupo tiene fuentes o gérmenes para su disolución. Aquí tenemos un concepto importantísimo, y es que el principal geopolítico de los Estados Unidos fue Spykman. Este hombre fue el que creó la teoría geopolítica
que llevó a los Estados Unidos a la contención de la Unión Soviética. Pero al mismo tiempo, Spykman le dijo a Estados Unidos que tenía que evitar que surgiera otro líder en el continente americano. Y él identificó la que llamó la región ABC. A de Argentina, B de Brasil y C de Chile. En la geopolítica de Spykman se explica que Estados Unidos debe evitar que cualquiera de estos tres países pueda convertirse en importante. De tal manera, pues, que la estrategia geopolítica de Estados Unidos implica evitar que estos países puedan tener un desarrollo, un crecimiento que le permita ese liderazgo en el continente. Eso es un problema que Estados Unidos hoy día, cuando ya lo dijo Abraham, está empezando a darse cuenta que ya América Latina no es su transpatio y que China lo ha penetrado tremendamente con su poder económico. Y ese golpe lo acaban de dar Lula da Silva con Xi Jinping cuando China y Brasil han empezado a hacer negocios eliminando al dólar del juego y han empezado a hacer compraventas en sus propias monedas. Eso evidentemente tiene un impacto tremendo sobre los Estados Unidos. Y aquí quiero empezar a enfatizar lo que me parece el factor más importante de un posible crisis en los BRICS. Y es sencillamente la India, o Bharat. La India juega con varias barajas. Y es que la India tiene un gran problema y es China. O sea, pero también China tiene un gran problema que es India. Y entonces China no puede acceder al Océano Índico porque ahí está simplemente la India. Y eso le limita, le dificulta el acceso a ese océano importantísimo. Así que entonces tenemos, y todos lo sabemos, ha existido un gran conflicto fronterizo entre China y la India. Para llegar a un punto simpático. Antonio, se nos está acabando el tiempo. Un minuto más para que redondees y podamos darle la palabra a Abraham. Perdona la interrupción. Si nos damos cuenta, y quiero retomar lo que dijo Manuel del tema religioso, es que también para India cambiar su nombre por Bharat puede implicarle impactos religiosos internos. Sencillamente porque Bharat proviene del Mahabharat y eso implica un posicionamiento religioso en el país. Eso implica echar a un lado a los musulmanes, por ejemplo. Hoy día, actualmente, hay una crisis entre la India y Canadá y es la muerte de un Sikh, de un líder Sikh, porque esos son contrarios, son disidentes en la India. Entonces, Canadá prácticamente acusado de que la India mandó a matar a ese hombre allí, y entonces hay un gran conflicto que se está sucediendo. Aquí tenemos el problema de ¿cómo se llama?, de la India, y es el hecho de que mejor vamos a pasar a la propuesta que Rusia va a plantear en la próxima reunión de los BRICS. Este es el corredor norte-sur. Si ustedes se dan cuenta, es una nueva ruta que va a excluir a Occidente. Pero además, si ustedes analizan a fondo, también está saliéndose de la ruta de la seda de la China. Y entonces está conectando a Rusia desde Moscú hasta la capital de la India, pasando por Irán, pasando por Azerbaiyán, etcétera. Entonces, esta es una nueva ruta de desarrollo, de economía, etcétera, que eso puede crear algunas disensiones y que nos hace pensar si es que existe de repente implícitamente una alianza rusa-India. India siempre ha estado como que alineada con Rusia. Por ejemplo, su armamento es mayormente de la India. Sus aviones son mayormente de la India, sus tanques. Entonces, ¿por qué India siempre ha tendido a identificarse con Rusia? Y también sabemos que en el fondo la alianza Rusia con China es una alianza de conveniencia.
pero realmente son dos grandes gigantes, dos grandes colosos que en algún momento de repente pueden colisionar. Así que entonces tenemos ahí pues, alguna posible fuente. Solamente quiero cerrar con esta gráfica en donde, fíjense bien que es la fuente Bloomberg, es de Estados Unidos, y nos advierte el crecimiento del planeta, del mundo para el 2028. Pronostica este ordenamiento. En primer lugar, China. Y tienes un minuto, por favor, te estás pasando el tiempo ya, no nos queda. Sí, solo permíteme medio minuto. Tenemos con estrellas amarillas los que ya son BRICS y con estrellas rosadas los que van a ser BRICS. Nos damos cuenta, en primer lugar China, en segundo India, en tercero Estados Unidos, en cuarto Indonesia que viene para los BRICS, luego Alemania, pero luego le sigue Turquía y luego nos vamos aquí a Egipto, a Bangladesh, a Vietnam. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el mundo, la economía del mundo, va a estar prácticamente en manos de los BRICS. Muchas gracias. Bueno, ya has hecho una predicción. Se nota tu corazón brixiano, pero muy bien y muchas gracias. Lo está diciendo Bloomberg, no lo digo yo. No, me refiero al entusiasmo de la cita de Bloomberg. Estados Unidos. Mira, es importante los datos. Lo importante en esto no solamente es ver el dato estático, sino la tendencia, ¿correcto? Vamos a tener otras reuniones en que vamos a hacer una especie de paneo para ver las tendencias. Y a mí me preocupa mucho las decisiones, no solo las declaraciones, sino las decisiones de inversión que tome el grupo de los BRICS. Y las pruebas las vamos a tener muy pronto con relación a Brasil, a Argentina y a la conferencia de las partes en materia de cambio climático. Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, para cerrar esto, agradeciendo a Antonio este extraordinario trabajo que lo hemos obligado a resumir porque por la naturaleza del tema le ofrecemos las palabras en los últimos 7 u 8 minutos que nos quedan a Abraham. Abraham, por favor, adelante. Gracias. Muy bueno el cuadro presentado, Antonio, porque sí nos grafica espectacularmente quiénes son los que van a dominar económicamente el mundo, ¿no? Hay un dato que creo que no lo hemos conversado en todos estos minutos, pero quiero mencionarlo. Acuérdense que hoy en esta guerra de Ucrania, Ucrania está reclamando que se modifique de alguna u otra manera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y justo 2 miembros del BRIC están queriendo ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Que es Brasil y la India. Acuérdense que apenas comenzaron las operaciones militares, el presidente Putin él dijo que él veía con muy buenos ojos, aprobaba que Brasil sea parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué pasaría? Yo lo veo un poco complejo, no es una tarea sencilla, pero definitivamente ya comienzan a haber presiones para que esos 5 que dominan las grandes decisiones mundiales, porque el Consejo de Seguridad que tiene 15, en realidad los que deciden los grandes temas son 5, ¿no? Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaría si entra Brasil? ¿Y qué pasaría si entra India? Con mayor razón Brasil, porque como bien lo dijiste, ahí hay una doctrina norteamericana de impedir que en el continente surja una otra potencia, no tiene que ser Estados Unidos la otra potencia. ¿Qué peso específico tendría un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con Brasil también como miembro permanente? ¿No? Tendría toda una configuración diferenciada en esta parte del mundo, ¿no? Entonces eso es un tema también interesante, ¿no? Mira lo que puede... Y la lógica nos dice que los BRICS también van a empezar a hacer presión para lograr esto, porque cambiaría pues el balance de decisiones, ¿no? Hoy día hay 3 contra 2 prácticamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entrando 2 actores más, podría cambiar radicalmente cuáles son las decisiones que toma este organismo que es trascendente, ¿no? Muchos lo cuestionan que las Naciones Unidas no está realmente cumpliendo el rol que debería estar, pero finalmente está presente si se le tiene en consideración para muchos acontecimientos significativos. Pero yo creo que algo interesante también que mencionaste, ya que soy militar tengo que tocar el tema, es cierto, hoy en día Brasil es uno de los grandes productores de armamento en el mundo, ¿no? Es la 4ª industria aeronáutica del mundo. China por años dependió mucho de la tecnología rusa, hoy día ya tiene su propia tecnología, está tratando de venderle aeronaves de combate a Argentina.
Y definitivamente la India es uno de los mayores usuarios de armamento ruso, ¿no? Pero como también lo has mencionado, la India juega a los BRICS, pero también juega con Estados Unidos, ¿no? Está y no está, ¿no? Porque tiene un problema serio con China que de todas maneras tiene que ser cauto en esta organización, porque muchas veces los intereses individuales de cada país están por encima muchas veces de las alianzas o conglomerados de países, ¿no? Pero finalmente creo que la gran lección que nos debe llamar a meditar es que tenemos que empezar a ver a este BRICS como un centro de poder geopolítico interesante en el mundo, ¿no? Que está configurando un nuevo orden internacional. Va a haber un nuevo tablero de ajedrez que ya se está jugando en las fichas, y habrá que ver en qué posición se van desempeñando cada uno de los 5 grandes del BRICS, y con los que ahora se están sumando, y quiénes más se sumarán, ¿no? Posiblemente esta alianza, que es eminentemente económica, o nace como una alianza económica, va a tener una influencia definitivamente en el ámbito de la seguridad y la defensa de este conglomerado de países, y en aquellos con los que ellos tengan intereses, definitivamente, ¿no? Ahí, para tratar de cumplir con el tiempo, creo que ya estamos en el límite, mi estimado Manuel. Gracias. Antonio, ¿podrías, por favor, en un minuto quiero hacer un comentario de unas cosas que se nos ha pasado? Pon tu penúltima lámina, la cuestión de la estrategia rusa con India. O la ponemos de acá brevemente. Miren, mientras van poniendo la lámina, quiero decir lo siguiente. Ese esquema de Antonio, que no se ha presentado en muchos sitios, yo quiero llamar la atención de su valor, de su importancia. ¿Por qué? Rusia son 17 millones de kilómetros cuadrados. 17 millones de kilómetros cuadrados con salida al Pacífico, frente a Alaska, que Alaska era de Rusia, acuérdense, Estados Unidos la compró por 1 millón, frente a Canadá, con todo el poder en el norte. Pero Rusia tiene, vamos a decir, en su vientre, en su barriga, tiene los estados de origen islámico del Asia Central, que son los más antiguos, junto con la China, los más antiguos de la Tierra. Y Rusia tiene una relación muy estrecha de mucho tiempo con la India, de tal manera que eso, no sé cómo le llamarán, pero eso es una ruta muy importante que, si uno la ve, como lo ha presentado Antonio y se lo agradezco, es la evidencia de que estas decisiones responden a los intereses de los estados, como lo estaba diciendo desde el comienzo Abraham también. Ahí entonces habrá que ver cómo concilian esas estrategias, la de China con sus rutas, que ya está claro, y la de Rusia, si es que tiene la capacidad para poder hacer todo eso. Pero en el medio se encuentran tanto la ruta de la seda, la ruta continental, como esta perpendicular, casi perpendicular que sale. Y por último, China siempre tiene una ventaja. La ventaja es que a través del corredor pakistaní, que es competitivo, por decirlo menos, con la India, y el acceso a Afganistán a través de un micro pedacito de frontera, tiene acceso a esos recursos tan importantes de un país tan importante como Afganistán, que es una especie de charnela de toda esa situación. Y yo me he permitido aprovechar esto para hacer este comentario, agradecerles esta contribución extraordinaria. Infelizmente no tenemos más tiempo, pero sí les amenazo con invitar a otros programas para, conversando previamente, poder concentrarnos en el desarrollo de algunos de estos temas que es un mérito para ustedes el haberlos planteado, y creemos que es una contribución tanto a la reflexión desde Honduras, desde el Perú, en este tema que es la primera vez que se analiza con este detalle y con estas luces, por lo menos en lo que yo conozco aquí en el Perú. Antonio, muchas gracias. Abraham, muchas gracias. Antonio ya ha presentado esto también y próximamente presentará otros temas. Estaremos invitando también a Abraham y a otros amigos que ustedes nos sugieran. Muchísimas gracias de todo corazón, y valoramos mucho el esfuerzo de compartir vuestra sabiduría. Un abrazo grande.
Hemos presentado Geopolítica en RCR